Vamos a ponernos de pie, iglesia, y vamos a abrir la palabra en la primera carta a los Corintios, capítulo 16, versículos del 21 en adelante. Primer carta a los Corintios, capítulo 16, versículo del 21 en adelante. Si ustedes lo tienen, díganme un fuerte amén, amados. Primer carta a los Corintios, capítulo 16, versículos del 21 en adelante. ¿Ya lo tenemos, hermanos? Leamos la palabra del Señor. Dice: yo, Pablo, os escribo esta salutación de mi propia mano. El que no amare al Señor Jesucristo, sea anatema. El Señor viene. La gracia del Señor Jesucristo esté con vosotros. Mi amor en Cristo Jesús esté con todos vosotros. Amén. Padre, esta mañana nos acercamos a esta escritura, queriendo, Señor, que nos ilumines, que nos instruyas, que nos edifiques, para que aprendamos cuál es el propósito que tú tienes para nosotros. Porque todo te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar asiento, amados hermanos y hermanas. Bien, el versículo 22, de manera un poco radical, es el que nos presenta lo que esta mañana vamos a aprender. Dice Pablo en la carta a los Corintios 16, 22, que el que no ame al Señor Jesucristo, sea que, hermanos, anatema. Otra versión de la Biblia nos ilustra qué significa esa frase, ser anatema. Dice esta versión: si alguien no ama al Señor, tal persona es maldita. Señor nuestro, ven. Dice la NBI: si alguno no ama al Señor, quede bajo maldición. Maranata, que el significado es el Señor viene. Hay una carta que también, aparte de la carta a los Corintios, Pablo va a usar el mismo término. Es la carta a los Gálatas, capítulo 1 y versículo 8 y 9. Mire cómo nos dice Gálatas 1:8. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, otra vez la misma frase, que debe de ser anatema. Versículo 9: como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. O en términos castellanos, caiga bajo la maldición de Dios. Si usamos ahí otra versión, hermanos, de comunicaciones, dice el 1:8 en la NTV, dice: si alguien, ya sea vosotros o incluso un ángel del cielo, les predica otra buena noticia diferente a la que nosotros les hemos predicado, que dice el pasaje, que le caiga la maldición de Dios, que sea anatema. La palabra anatema es una palabra que se usaba en el Antiguo Testamento y corresponde a todo aquello que se había consagrado a la destrucción, porque había caído en un juicio de Dios y por lo tanto tenía que ser destruido. Por eso, allá en el libro de Josué, la primera frase que aparece cuando llegan a Jericó es que Jericó tiene que ser destruido, porque Jericó es un pueblo anatema, un pueblo que ha caído bajo la maldición de Dios. ¿Estamos hasta ahí, hermanos? Y con el tiempo, esta frase ha sido mal interpretada. Ha sido mal interpretada porque ha sido usada para justificar una serie de asesinatos a lo largo y ancho de la historia del cristianismo, queriendo
hacer creer que solo porque alguien no cree lo que establece el pensamiento general, entonces no tiene el verdadero evangelio. Y si no tiene el verdadero evangelio, entonces ha caído bajo maldición. Y si ha caído bajo maldición, entonces es digno que se le asesine. Es digno que se le quite la vida por hereje, porque es una persona que no cree lo que cree la gran mayoría. A las 7 de la mañana estuvimos haciendo un recorrido histórico de cómo a partir del año 325 uno de los emperadores romanos comenzó a unificar las creencias de los cristianos. Claro, él tenía motivos políticos y económicos más que espirituales o eclesiásticos. Su objetivo era más bien su sostenimiento a través del cristianismo. Y por eso es que convoca a lo que se conoció el primer concilio de la iglesia, que fue el concilio de Nicea, en donde entre otras cosas se discutía la divinidad de Jesús. Durante 2 meses y medio, él reunió a los principales líderes de las iglesias del entonces para poder llegar a una uniformidad de criterios, de pensamientos, de doctrinas, y llegaron a un punto tal en donde establecieron lo que se conoce ahora como el credo niceno. Pero el problema es que no todos estuvieron de acuerdo. La gran mayoría, es cierto, es decir, 50% y un poquito más, quedaron de acuerdo con lo que habían establecido. Pero el otro 40 y tantos por ciento no estuvieron de acuerdo con lo que se había ahí establecido. Y los que, digamos, participaron de lo que se iba a creer, ellos se agenciaron la doctrina oficial. Y los que no creían eso, entonces comenzaron a ser perseguidos, comenzaron a ser asesinados. Hay unas imágenes que tal vez las ponemos de manera rápida, hijo. Esta es la primera. Todos aquellos que no estuvieron de acuerdo con el credo niceno comenzaron a ser asesinados, a ser perseguidos, porque eran herejes, porque eran personas que no cuidaban la sana doctrina, y comenzaron a ser perseguidos y a derramar sangre por todo el mundo conocido. Más adelante, voy rápido en esto porque es histórico y quiero llegar a la palabra. Se dio lo que se conoce como la Santa Inquisición, que de santa no tiene nada, sino que era una persecución contra todos aquellos que no estaban de acuerdo con el pensamiento oficial. Dentro de las cosas que hacían era una serie de máquinas de tortura terribles. Si la vas poniendo de manera rápida, ahí estiraban al que no creía la doctrina oficial, lo desmembraban con esa rueda. Pongamos otra, los quemaban también. Sigamos. Eso era para poder hacer que la cabeza se destruyese de tanto estar siendo apretada, porque ellos no aceptaban las doctrinas. Matanzas a lo largo y ancho de Europa, otras también máquinas de tortura, como por ejemplo estas, donde también desmembraban a los herejes, a los que no compartían las creencias oficiales, destruyendo también sus pulgares, los pulgares de las manos, con esa máquina donde pues tenían que confesar ellos de que sí iban a creer lo que ellos decían. Sigamos. El ahogado era una silla que la tiraban hasta que todo el pueblo, el espectáculo era que lo sacasen ya sin vida por ser un hereje, por no creer lo que decía la mayoría. Esto es una de las cosas más tortuosas, se llamaba la pera. La ponían en la boca para aquellos que decían herejías, hasta abrirla y expandirla completamente. O también a las mujeres se las ponían en su órgano y también en el recto para que muriesen de esa manera garrafal. También habían otras situaciones de tortura, como la garrucha. Sigamos más adelante, hijo, rápido. La cuna de Judas, donde sentaban a los herejes sobre su recto en una pieza de hierro, y todo su peso caía sobre ellos. Esa doncella de hierro era un sarcófago que tenía púas y también era calentado hasta que el que ingresaba allí por hereje
pues ahí era calcinado y también había muerto por todas las púas que entraban a ellos. O, digamos, de manera dantesca, ponían la sierra para todos aquellos que no confesaban lo que ellos creían. Eso se dio en toda la Edad Media. Tristemente no lo hicieron los inconversos, no lo hicieron, digamos, los satánicos, no lo hicieron personas ajenas a la iglesia. Tristemente, los que hicieron todo esto se llamaban cristianos, se llamaban defensores de la sana doctrina, se llamaban aquellos que tenían la verdad absoluta. Más adelante, los españoles vinieron a nuestro continente, no a descubrir, vinieron a encubrir toda nuestra riqueza cultural, vinieron a robar todo el oro que había en nuestro continente, vinieron a asesinar con lujo de barbarie a todos aquellos pueblos. Hay una imagen que les pedí a los hermanos que me pusiesen, cómo venían los españoles con una Biblia y venían con una espada y decían: Bolivia es de Cristo. Los indígenas ni siquiera sabían el lenguaje, y cuando les obligaban a ellos a creer en Cristo, a ser cristianos, pues como no conocían el lenguaje, no podían aceptarlo y eran asesinados por decenas, por centenas, simplemente por no aceptar la religión oficial. Aquí en nuestro país todavía hay vestigios de cómo se quiso implantar la evangelización. Por eso es que usted en cada pueblo lo primero que verá es una iglesia, lo segundo que verá es una escuela a la par de la iglesia, que era, digamos, los monjes eran los que se daban, los encargados de la educación, lógicamente para indoctrinar a todos los nacidos aquí en nuestro país. Y las tres cosas: la iglesia, la escuela y el parque. De esa forma es que quisieron implantar el cristianismo, y todo aquel que no lo hacía, pues entonces era maldito. Era usado aquel versículo de Gálatas: otro evangelio diferente sea anatema, ha caído bajo maldición. Y en nombre de la religión se ha hecho una infinidad de matanzas, de asesinatos, y hasta el día de hoy ese pensamiento retrógrada todavía no se supera. En el mundo evangélico hoy tenemos una diversidad de pensamientos, y aquel que no esté de acuerdo con mi doctrina, con mi sana doctrina, entonces este es maldito, es un desgraciado, no merece el cielo, que se vaya al infierno. Usted ve en las redes sociales, a veces alguien pone un punto de vista, pone una interpretación X, y en lugar de escuchar la respuesta, que fuese una respuesta teológica, bíblica, racional, ¿qué es lo que encuentra? Ah, son malditos, hijos del diablo, porque no creen esto, porque no creen lo otro. Porque ese es el pensamiento. Y usamos versículos como estos para decir: ah, no, es que ese es un desgraciado, es que ese, mire, si gracias a Dios que la iglesia ya no tiene el mismo poder de antes, pero yo le aseguro que si la iglesia tuviera el mismo poder de antes, aquellos pastores que no pensamos igual que los demás, ya nos hubieran mandado a matar, a fusilar, a mutilar, y porque somos hijos del diablo y porque somos anatemas. Así. Tristemente, la iglesia, lejos de ser bendición para la humanidad, ha sido la peor maldición. Hay una enciclopedia que le invito a leerla, ronda las 1600 páginas, se llama La historia criminal del cristianismo. Y ahí usted encontrará todas las atrocidades que se han hecho, justificando este versículo: el que lleva otro evangelio diferente, sea maldito, sea anatema, no merece vivir, etcétera, 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 etcétera. El cuerpo de doctrinas que una iglesia tiene pareciera ser que es más inspirado que la misma Biblia. Póngame atención a esto. El cuerpo de doctrinas es una elaboración teológica de las personas que fundaron dichas denominaciones, dichas maneras de interpretar la Biblia, pero no son la verdad absoluta.
Todas las iglesias hoy dicen, tenemos la sana doctrina. ¿A qué le llaman la sana doctrina? A la construcción de sus propias creencias. Primero, dejar claro algo. El cristianismo desde sus inicios nunca tuvo una uniformidad de pensamiento. Siempre fue pluralidad. Y basta ver los evangelios. No solamente tenemos el evangelio de Marcos, tenemos también el evangelio de Mateo, una versión para los judíos. Tenemos el evangelio de Lucas, una versión para los griegos. Tenemos una versión de Juan, que era para el mundo de Asia Menor. Y entonces, ¿cómo quieren agenciarse una uniformidad de pensamiento y de criterio? Ni las mismas iglesias fueron uniformes, porque estaba la iglesia de Jerusalén, que era comandada por los apóstoles oficiales. Pero nació también la iglesia de Alejandría. Pero nació también la iglesia de Antioquía. Pero nacieron las iglesias paulinas. Entonces la misma Biblia nos explica la pluralidad de ideas. ¿Cómo entonces queremos ahora uniformar el pensamiento y el criterio? En el 2014 yo hice una investigación. En Latinoamérica hay una confesión de 527 confesiones cristianas evangélicas. ¿Se imagina usted eso, hermano? 527 conocidas, diferentes. El evangelio de Sudamérica tiene algunas situaciones diferentes a las nuestras. Los cristianismos de Asia, de África, son muy distintos a los de nosotros, pero no podemos decir nosotros sí, estos no. Estos tienen la razón y estos son malditos. Estos son desgraciados porque creen esto, porque creen lo otro. Todavía siguen con pleitos irracionales, infantiles, sobre las doctrinas. Por eso hoy, cuando hablamos de lo que creemos, ya no se habla de doctrinas, se habla de la ética cristiana. Porque si hablamos de doctrinas, jamás nos vamos a poner de acuerdo en nada. Por eso ahora se destaca la ética de Cristo, los principios de vida, el amor por las personas, los criterios que hablan del reino, los principios del reino, más que hablar de doctrinas. Que si las lenguas, que si los dones, que si la Trinidad, que si la teología propia, que si la cristología, todo eso lo único que ha provocado son divisiones. Por eso una iglesia es división de la otra, esta otra es división de la otra, y ahora no tenemos ninguna identidad. Hay bautistas que se creen pentecostales, pentecostales que se creen bautistas, bauticostales o pentebautistas, y vaya usted a saber qué otra cosa. Pero ¿dónde está el problema? En creer que aquel que piensa diferente a lo mío es un anatema, es un maldito, es un desgraciado. Pastor, y entonces, ¿qué quiso decir el apóstol Pablo en la carta a los Gálatas? ¿Y qué quiso decir en la carta a los Corintios? Ahí mismo usted tiene la respuesta. Gálatas capítulo 1, voy a leer la versión NBI, versículos desde el 10 en adelante. Entonces, dice Pablo, busco ganarme la aprobación humana o la de Dios. ¿Piensan que procuro agradar a los demás? Si yo buscara agradar a otros, no sería siervo de Cristo. Quiero que sepan, hermanos, que las buenas noticias que yo predico no es invención humana, no lo recibí ni lo aprendí de ningún ser humano, sino que me llegó por revelación de Jesucristo. Ustedes ya están enterados de mi conducta cuando pertenecía al judaísmo, de la furia con que perseguía a la iglesia de Dios, tratando de destruirla. En la práctica del judaísmo yo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi celo exagerado por las tradiciones de mis antepasados. 15. Sin embargo, Dios me había apartado desde el vientre de mi madre. ¿Y qué dice el apóstol Pablo? Y me llamó por su gracia.
¿De qué está hablando Pablo entonces? Que él ha sido llamado, ¿por qué, hermanos? Por la gracia de Dios. Pablo no está procurando que asesinen a los gálatas que no piensan como él está predicando. Claro, él en otro tiempo, él era asesino. Él mataba a aquellos que no pensaban como los judíos querían que pensaran. Él estuvo incluso cuando apedrearon a Esteban. Pero y entonces, ¿cómo podemos interpretar esta frase de que el que no cree en este evangelio sea anatema o sea alguien que ha caído bajo maldición? ¿Estamos ante Pablo recargado? ¿Estamos ante un hombre que ha recibido la gracia de Dios por lo que hacía, pero ahora él quiere continuar matando cristianos? Yo creo que no, porque más que hablar de la condenación de Dios, lo que Pablo siempre hablará en sus escritos es de la inmensa gracia que Dios tiene para sus hijos. Por eso dice en su carta a los romanos: cuando abundó el pecado, sobreabundó la gracia de Dios. Entonces no puede ser que un hombre que ha recibido por gracia la salvación esté condenando a aquellos que no piensen como él quiere que piensen. Por eso dice Romanos también: de gracia recibisteis, de gracia dad. Claro, entonces, pero ¿qué está detrás de la maldición? ¿Qué está detrás del anatema? ¿A dónde entonces podemos colocar, pastor, esa explicación de aquel que no cree ese evangelio que ha llegado Pablo a predicar? Bien, en el texto subyace un principio bíblico. Y ese principio bíblico tiene que ver con el hecho de que Dios procura el bien de todos nosotros. Dios nunca procura nuestro mal. Dios siempre procura nuestro bien. Dice Juan: porque yo no he venido al mundo para condenar al mundo, yo he venido al mundo para salvar al mundo de sus pecados. Dios entonces procura la salvación de los seres humanos. Y para llevar la salvación a los seres humanos, Él nos da de su gracia, nos da de su amor, nos da de su ternura, nos da de su paciencia. Pero cuando ya se agotan todas esas intervenciones, cuando Dios nos colma de favores, cuando Dios nos colma de misericordias y los hombres no le respondemos a Él como Él esperaría, entonces tiene que recurrir al juicio. Tiene que recurrir al otro método. Porque de todas maneras Él siempre nos va a salvar. Pero cada quien escoge cómo quiere que lo salve. Cada quien escoge cómo responderle a Dios ante ese amor maravilloso que Él nos ha dado. Y cuando caemos bajo la maldición, es entonces que llegamos a otro nivel. Dice Dios: agoté mi paciencia, agoté mi gracia, agoté mis cuidados, agoté el amor que te tengo y no querés por las buenas. Entonces prepárate por las malas. Pero que te salvo, te salvo. Quiero que vayamos a Isaías capítulo 5. Siempre vamos a usar la NBI. Y si no, pues aquí en las pantallas. Mire cómo dice el texto: cantaré en nombre de mi querido amigo una canción dedicada a su viña. En una ladera fértil. Mi querido amigo tenía una viña en una ladera fértil, dice el 1. Vamos a cambiar de versión acá. Ok. Versículo 2. La cavó, la limpió de piedras, la plantó con las mejores cepas, edificó una torre en medio de ella y además preparó un lagar. Él esperaba que le diese buenas uvas. Pero ¿qué acabó dando la viña? Uvas agrias. Eso es.
¿Cuál es la gracia? ¿Cuál es el evangelio que Pablo predica a los Gálatas? Esto primero: cavar, limpiar de piedras, plantar con las mejores cepas, edificar una torre, preparar un lagar, porque Dios espera que nosotros demos frutos dignos del arrepentimiento. ¿Alguien dice amén? Y por eso no te mató, y por eso te dio una nueva oportunidad, y por eso te perdonó, y por eso te limpió, y por eso te restauró, y por eso te dio trabajo, y por eso te ha dado salud, y por eso te ha dado hijos, y por eso te ha dado ministerio, y por eso te ha dado una iglesia donde congregarte. ¿Por qué? Porque Él quiere buenos frutos. ¿Y qué le seguimos dando? Uvas agrias. ¿Qué le seguimos dando? Los mismos frutos, y quizás hasta peor que los frutos que un inconverso da. Porque lo peor es que nosotros conocemos la verdad y no andamos en la verdad. Por lo menos los inconversos no saben, pero nosotros sabemos, y aún sabiendo lo seguimos haciendo. ¿Alguien está aquí todavía, hermanos? Se va a acabar esa gracia, se va a acabar esa paciencia. Y mire cómo dice el versículo 3, 5:3 en NBI siempre. Y ahora, habitantes de Jerusalén, hombres de Judá, juzguen entre mi viña y yo. Mire esta frase: ¿qué más se podría hacer por mi viña que yo no lo haya hecho? Esa frase es una frase que desde el hebreo quiere expresar cómo es el lamento de Dios. ¿Qué más puedo hacer yo?, dice el Señor. ¿Qué más puedo darte?, dice el Señor. Querías una casita donde vivir, yo te la di. Querías un tu carrito, yo te lo di. Querías trabajo, yo te lo di. Te sané de tu enfermedad. ¿Qué más te puedo dar yo?, dice el Señor. Permití que estudiases en esa universidad. Permití que trabajases en esa empresa, en el gobierno. Permití que tuvieses este negocio. Permití que hicieses lo otro. Permití que no te faltara comida cuando a ti te faltaba mucho. Pero todo lo que tienes y eres, dice el Señor, yo te lo he dado. Ya no hay más que hacer. Dice, ¿qué más puedo hacer por ti? ¿Qué más? Y seguí siendo el mismo chabacán. Y seguí siendo el mismo pícaro. Y seguí siendo el mismo truán. Y seguí siendo la misma picaflor. Y seguí siendo la misma perdida, dice Dios. ¿Qué más puedo hacer por ti?, dice el Señor. Y aquí entra el anatema. Aquí entra la maldición. Que dice el versículo número 4. Yo esperaba que diese buenas uvas. ¿Por qué me dio uvas agrias? 5. Voy a decirles lo que haré con mi viña. Y aquí entra la maldición y aquí entra el anatema. Le quitaré su cerco para que sirva de pasto. Derribaré su muro para que sea pisoteada. La dejaré desolada y no será podada ni cultivada. Le crecerán los espinos y los cardos. Mandaré que las nubes no derramen lluvia sobre ella. ¿Por qué? Porque no quiso entender. Porque no quiso la gracia, no quiso el amor, no quiso los cuidados. Hay un profeta, Amós. Siempre NBI, hijo, leeremos Amós capítulo 4 del 6 al 13. Y esto es cuando hemos caído bajo la maldición de Dios, cuando no queremos entender con el mecanismo de la gracia, con el mecanismo de la ternura. Dice Amós capítulo 4 versículo 6: yo les hice pasar hambre en todas sus ciudades. Los privé de pan en todos sus poblados. Con todo, dice el profeta, ustedes no se volvieron a mí, afirma el Señor. 7, y usted puede ir identificándose si es el caso suyo o el caso mío.
Yo les retuve la lluvia cuando aún faltaban 3 meses para la cosecha. En una ciudad hacía llover, pero en otra no. Una parcela recibía lluvia, mientras que otra no, y se secó. Vagando de ciudad en ciudad, iba la gente en busca de agua, pero no calmaba su sed. Con todo, dice el profeta, ustedes no se volvieron a mí, afirma el Señor. Segunda advertencia. Tercera advertencia: castigué sus campos con plagas y pestes. La langosta devoró sus huertos y viñedos, sus higueras y olivares. Con todo, ustedes no se volvieron a mí, dice el Señor. Les mandé plagas como lo hice en Egipto. Maté a sus mejores jóvenes por la espada. Junto a los caballos capturados hice llegar hasta sus propias narices el hedor de los campamentos. Y una vez más la frase fatídica: con todo, ustedes no se volvieron a mí. 11. Envié una destrucción como la de Sodoma y Gomorra. Eran como brasas, tizones rescatados del fuego. Y otra vez, que dice, iglesia, con todo, ustedes no se volvieron a mí, afirma el Señor. 12. Por eso, Israel, voy a actuar contra ti. Ahí entra el anatema. Allá entra la maldición. ¿Y cómo voy a hacerlo? Prepárate, Israel, para encontrarte con tu Dios. ¿No querés gracia? ¿No querés advertencia? ¿No entendés con un golpe del carro del accidente? ¿No entendés con esa enfermedad? ¿No entendés con esa situación que estás viviendo? ¿No entendés así? Prepárate entonces. Y esa frase es una frase que en el hebreo es: vas a ir a luchar contra Dios. ¿Y quién cree que va a ganar? ¿Quién cree que va a ganar? Esa preparación es prepárate, y le voy a traducir del hebreo castellano español: prepárate para una gran cachimbiada. Claro, Dios no quiere destruirnos. Por eso el principio que comenzamos el sermón fue uno de los principios es: Dios no quiere la destrucción de sus hijos, Dios quiere la salvación. Pero tú escoges. ¿Escoges por las buenas o escoges esto? Creo que el 13 me hace falta. 4:13 de Amós. He aquí el que forma las montañas, el que crea el viento, el que revela al ser humano a sus pensamientos, el que convierte la aurora en tinieblas, el que marcha sobre las alturas de la tierra. Su nombre es el Señor de los ejércitos. Prepárate, porque hoy sí te va a destruir, le dice el profeta a Israel. Y así lo hizo. Así lo hizo. Entonces Pablo en Gálatas no está augurando que se asesinen personas que no piensen igual. No, él le está enseñando y advirtiendo: si no queremos entender a las buenas, vamos a entender a las malas. Corintios, primera carta a los Corintios, capítulo 4, versículos 18 al 21. 18 al 21. Mire usted cómo Pablo se dirige a esta iglesia. Ahora bien, algunos de ustedes se han vuelto arrogantes. Nada que ver con Ciudad Delgado. No. Eso es para esa congregación. Pensando que no iré a verlo, dice Pablo. Lo cierto es que, si el Señor quiere, iré a visitarlos muy pronto. Y ya veremos no solo cómo hablan, sino cuánto poder tienen esos presumidos. Porque el reino de Dios no es cuestión de palabras, sino de poder. ¿Qué prefieren? ¿Que vaya a verlos con un látigo? ¿O qué dice Pablo? ¿O con amor y humildad? Ahí está. ¿Qué preferimos? ¿Preferimos el amor de Dios, la ternura de Dios, el cariño de Dios? ¿O preferimos el látigo? Por eso dice el Salmo 32, que no seamos como el caballo o como el mulo, que han de ser sujetados con cabestro, porque si no, no entendemos. Maldición, anatema, es el último recurso que Dios tiene para salvar a sus hijos.
quiero dejar algo claro también esta mañana, de que Dios nos salva, nos salva, ya sea con brazos de amor, con cuerdas de amor o con látigo de justicia. Usted escoge si se convierte a las buenas o de todas maneras, aunque venga en ataúd, pero de que viene y regresa, regresa. Porque eso es lo que dice la palabra. Eso es la maldición. Hay un caso, Primera de Corintios, capítulo 5, un hombre que vive con su madrastra, le ha ganado la mujer a su papá, ha cometido el pecado sexual más abominable, y mire cómo Dios en su palabra revela. Estoy en primera carta a los Corintios 5, versículo 4, en la NBI siempre. Dice Pablo cuando habla acerca de este joven que le ha quitado la mujer a su papá. Dice, cuando se reúnan y yo los acompañe en espíritu, en el nombre de nuestro Señor Jesús y con su poder, mire lo que hay que hacer con él. Entreguen a este hombre a Satanás para destrucción de su carne. Pero ¿qué dice la última parte? A fin de que su espíritu sea ¿cómo? Sea ¿cómo? Misterios de la gracia de Dios. Misterios de la gracia de Dios. ¿Quiere usted algún reclamo? Reclámele a Dios. Él decide salvar a quien sea y como sea. ¿Es cierto? Se va a destruir su carne, pero su espíritu, ¿qué va a hacer? Dice, va a ser salvo. Ahora usted entiende que Gálatas, cuando habla de que son anatemas, no está condenándolos para que los maten. Ahora entiende que caer bajo la maldición de Dios no tiene que ver con un asesinato como se ha hecho a lo largo de la historia. Ahora usted entiende que aquel que no piensa como yo no significa que es un hereje. No. Dios se está refiriendo a que no lleguemos a esas últimas consecuencias. Quiero terminar con Romanos 11, 25 al 32. Romanos 11, 25 al 32. Conservamos la NBI. Y mire cómo la Escritura nos dice. Por lo tanto, hermanos, quiero que entiendan este misterio para que no se vuelvan presuntuosos. Parte de Israel se ha endurecido y así permanecerá hasta que haya entrado la totalidad de los no judíos. De esta manera, todo Israel será salvo. Como está escrito, el Redentor vendrá de Sión y apartará de Jacob la impiedad. Y este es mi pacto con ellos cuando quite sus pecados. Con respecto al evangelio, los israelitas son enemigos de Dios para bien de ustedes. Pero si tomamos en cuenta la elección, son amados de Dios por causa de los patriarcas. Oiga esa contradicción aparente. ¿Cómo es que son enemigos de Dios y a la vez son amados de Dios? Solo Él sabe sus propios misterios. Sigo leyendo, 29. Porque los regalos de Dios son irrevocables, como lo es también su llamado. De hecho, en otro tiempo ustedes fueron desobedientes a Dios, pero ahora por la desobediencia de los israelitas han sido objeto de su misericordia. Asimismo, estos que han desobedecido, ¿qué va a pasar con los que han desobedecido? Recibirán misericordia ahora como resultado de la misericordia de Dios hacia ustedes. En fin, Dios ha sujetado a todos a la desobediencia con el fin de tener misericordia. ¿De quiénes? Entonces pues, ya ve que no manda a matar a nadie la Biblia. Ya ve que no manda a decir que son malditos herejes y ateos. En lugar de estar preocupados por lo que creen los demás, mejor preocupémonos por lo que creemos nosotros. Mejor preocupémonos porque Dios no agote su paciencia. Mejor preocupémonos para que no llegue esa maldición. Usted escoge. ¿Quiere la gracia? ¿Quiere la ternura?
¿Quiere el amor o quiere el juicio, el anatema, el último recurso, no para destrucción, para salvarnos? Porque la misericordia de Dios, ¿para quién es? Dice, para todos. Hermanos, esta mañana, ¿qué pudiésemos hacer sin la misericordia y gracia de Dios? Nada, nada. Y quiero finalizar. Hay todavía mucho que hablar, pero hoy tenemos Santa Cena. Tenemos graduación también de los niños de Traver Kids. Tenemos culto a las 12 con todos los servidores. Tenemos culto a las 4 y Santa Cena. Así que el tiempo es mi mayor enemigo, pero ya no podemos andar discutiendo por doctrinas. Ya no podemos andar discutiendo por credos. Yo, quizás un poquito más viejito, voy a escribir un libro que se llama ¿Qué es lo que la Biblia nos enseña por sana doctrina? Y ya tengo establecido el marco, la estructura del libro. Primero, plantear la historia desde la filología de lo que significa sana doctrina, lo que creyeron los primeros creyentes, lo que con el tiempo fueron creyendo los demás, porque nunca fue uniforme su pensamiento. Es más, todavía esto, miren, las creencias cristianas, muchas de ellas tienen influencia. Por eso les dije, ya no se habla de doctrinas como tal, hoy se habla de la ética cristiana. Porque hablar de doctrina es seguir peleando. Que si los católicos, que si los evangélicos, que si los bautistas, que si el dispensacionalismo, que si los reformados, que si esto, nuevamente los pleitos estúpidos que no producen nada, que no abonan en nada a la vida de nadie y que no proclaman la gracia ni misericordia de Dios. Por eso, hermanos, esta mañana hay que declarar que el amor y misericordia de Dios son grandes, pero que si no queremos ese amor y misericordia, vendrá el juicio, vendrá el anatema. Y de todas maneras siempre nos va a salvar, como dice un texto, aunque como por fuego, pero seremos salvos. Yo personalmente le digo a Dios, yo quiero mejor abocarme a tu misericordia, porque si alguien llega al juicio de Dios, ¿para qué le cuento? El que tenga oídos para oír, que oiga. Vamos a orar esta mañana. Padre, gracias te damos en esta hora por tu palabra. Señor, no queremos llegar al último estadio de tu salvación, que es el juicio, que es la maldición. Queremos, Señor, con tu ternura, con tu amor, con tu evangelio, con tu misericordia, con tu gracia, convertirnos. No queremos necesitar de ese encuentro que dice el profeta Amós. Esa frase, prepárate para el encuentro con Jehová tu Dios, es una frase mortal, es una frase destructiva. ¿Para qué llegar hasta ahí, iglesia? ¿Para qué llegar a caer bajo la maldición? Porque no nos basta el evangelio de su gracia, porque no nos basta sus cuerdas de amor. ¿Qué quiere Dios? Que respondamos a eso que Él nos da. ¿Y cómo hay que responder? Con el mismo amor y entrega que Él se entregó. Que esta palabra nos haya iluminado nuestra vida. Ahora quiero pedirles a todos aquellos que vamos a tomar la Santa Cena que puedan ponerse de pie. Los que pueden tomar la Santa Cena son aquellos que... El predicador ha finalizado el mensaje. Es hora que recibas a Jesús como tu único y suficiente Salvador personal. Hazlo de la siguiente manera. Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento, soy pecador, perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar al Hijo a morir en mi lugar.
Gracias Jesús por salvar mi alma hoy.